con el plato fuerte del día de hoy, que nos acompaña la doctora Agnesi Jiménez, y vamos a estar hablando sobre hepatitis virales. Doctora, buenos días. Mucho tiempo sin verle por aquí, por Cátedra Médica. Sí, así es. Yo feliz de estar aquí nuevamente. Para nosotros es un placer enorme tenerlo por aquí. Siempre es un gusto tenerla con nosotros, doctora. Gracias. Hoy vamos a estar conversando con la gastroenteróloga. Y la gastroenterología, doctora, ¿qué es lo más frecuente que los gastroenterólogos atienden? ¿Cuál es el día a día de un gastroenterólogo? Bueno, las consultas más frecuentes en gastroenterología realmente son por temas de enfermedad ulceropéctica. El paciente que se queja de acidez, dolor abdominal, dolor en epigastrio, lo que las personas le conocen como dolor en la boca del estómago. En la boca del estómago. Reflujo, pirosis, aunque ellos no lo refieren como tal, sino una sensación de quemazón, que la comida no la pueden digerir bien, que les repite, dicen los pacientes. Doctora, me fui, por ejemplo, me fui a cenar, ¿verdad? Y nada, comí muchas carnes y me tomé unos tragos y no pude dormir. ¿Por qué ocurre eso, doctora? Se trastornó el sueño. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Hay una sobrecarga de trabajo. Realmente es porque el cuerpo, a la hora de dormir, lo recomendable es que la última comida haya por lo menos transcurrido 2 horas. Sí. 2 horas. Y también el tipo de alimentos que ha ingerido. Las carnes es un alimento difícil de digerir. Sí. O sea, necesita más tiempo aún. Entonces, el paciente acostado en una posición de cúbito, ya con una sobrecarga de alcohol que va a afectar también la digestión de esos alimentos. Entonces, va a estar en sobrecarga. Toma vino para digerir más rápido. Hay gente que dice, bueno, sí, y ahora un digestivo. Un digestivo. Tú te tomas esto, mira, y eso se va de una vez. ¿Eso es cierto o es un mito? Disuelve todo. Sí, realmente se conoce mucho el tema de los digestivos. Sí. Pero es algo más como mitológico, porque realmente no va a interferir exactamente en la digestión. ¿El alcohol beneficia a la digestión o la enlentece? Bueno, tendrá que ver con la cantidad de alcohol también, porque realmente una copita de vino puede también relajar lo que es la musculatura, la peristalsis, y ayudará en cierto sentido a la digestión. Pero como hablamos en un principio, ¿cómo fue que usted me dijo? Una que de alcohol, de ron, una hartura de ron. No, así no. Una hartura de ron, no. Bueno, doctora, nosotros tenemos en el día de hoy la posibilidad de estar en contacto con la gente nuestra a través del 809-682-9850 y tendremos entonces el placer de hablar sobre hepatitis, gastroenterología y hepatitis. Porque si la hepatitis ocurre en el hígado, ¿qué tiene que ver un gastroenterólogo con el hígado, doctora? Aunque, como mencionábamos, los temas que más frecuente vemos son temas asociados al estómago. El gastroenterólogo está capacitado para manejar todas las afecciones que van desde la boca hasta el ano, incluyendo esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y la región perianal. También las glándulas anexas como el páncreas, el hígado, la vesícula. O sea, entonces ahí está el hígado y sí nos corresponde. Sí les corresponde. Ahí no hay duda. Las enfermedades del hígado, si no es quirúrgica, es una enfermedad que la trata clínica del gastroenterólogo. ¿Qué son las hepatitis, doctora? Las hepatitis, como su nombre lo indica, hep de hígado, itis, inflamación. Es una inflamación en el hígado que va a estar causada en el tema que nos atañe por virus hepatotrópicos, es decir, que tienen afinidad hacia las células hepáticas, los hepatocitos. Pero hay otras entidades que pueden causar también hepatitis, pero hoy vamos a hablar de las hepatitis virales. Sí, bueno, y esto a propósito de que este próximo 28 de julio, el domingo, se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis y nosotros necesitamos orientar a nuestra audiencia con relación a estas enfermedades. La gente ha escuchado hablar de algunos tipos de hepatitis y nos gustaría poder entonces entrar en esa clasificación, doctora, de la hepatitis. Adelante. Con respecto a las hepatitis, se conocen desde la A hasta la E, A, B, C, D, E.
Entonces, cinco tipos que son diferentes entre sí y cada una tiene un mecanismo de acción, aunque algunos, dentro de esas 5, hay algunas que se parecen más a otras y generalmente la podemos dividir en las que causan generalmente afección aguda, es decir, un cuadro clínico y el paciente se puede recuperar espontáneamente, aunque también se puede complicar. Ahí está la A y la E. La A y la E. Okay. Son generalmente autolimitadas y llegaron y pasaron. Entonces hay otro grupo que es la B, C y D, que son las que generalmente causan afección o hepatitis crónica. Entonces, por eso es que quizás hay mucha confusión en la población. Cuando dicen hepatitis, desde que mencionan la palabra hepatitis, se preocupan. Sí, claro. Pero no sabemos, de cuál se trata, si es una hepatitis A o si es una hepatitis B o C. Entonces, por eso quizás debemos de informar la importancia de conocer la diferencia entre cada una de ellas. ¿Por qué la gente se asusta, doctora, cuando se menciona esta enfermedad, la hepatitis? ¿Por qué es que causa tanto pánico en la gente? Sí, causa pánico porque es una infección viral crónica, la que generalmente las personas conocen, que la mala, hepatitis mala, le llaman, entre comillas. Generalmente se refieren a la B y la C. Sí. Son pacientes que van a estar con una enfermedad crónica que se pueden descompensar ya cuando llegan a un grado tal de cirrosis. Los pacientes van a presentar complicaciones como un sangrado varicial, ascitis, que el abdomen se le pone grande, vomitan sangre. La gente también le conoce, las personas le conocen, vomitó el hígado, le dicen. Y es por varices, que son complicaciones ya de una hepatitis crónica. Entonces es algo muy llamativo que provoca mucho impacto en una persona que conoce este tipo de pacientes. Entonces ya cuando le mencionan la palabra hepatitis, cuidado, hepatitis. Y por la forma también en la que se puede contagiar. Entonces le tienen miedo al contagio y al contacto con esas personas que tienen hepatitis. Entonces el concepto de hepatitis, usted dijo, ¿verdad? Que es una especie de hinchazón que le ocurre al hígado, una inflamación, ¿verdad? Entonces, las causas más frecuentes son a propósito de los virus, ¿verdad? Los virus que, pues, afectan al hígado. Entonces, ese es un paquete. Y usted dice que ahí son más frecuentes A, B, C. Esas son las 3 más frecuentes. Sí. Luego pero también hay una D y E. Y E, ¿verdad? Sí. Tenemos 5 tipos de hepatitis virales. Sí. Pero existen también otro tipo de hepatitis que pues afectan al hígado. Hepatitis por alcohol. Sí, esteatohepatitis por hígado graso. El hígado graso también. Que esa es otra de, como usted mencionaba al principio, de la pandemia de la obesidad que estamos viviendo, que se pronostica que va a pasar las hepatitis virales, de ser la principal causa de cirrosis hepática o de daño hepático, va a ser sustituido por el hígado graso. Por la frecuencia que se está viendo de pacientes con hígado graso que no se pueden controlar y van a avanzar a un grado de fibrosis tal que va a llevar a la cirrosis. Y se considera que va pronto a considerarse la principal causa de cirrosis hepática. Y peligroso. O sea, eso. la hepatitis por hígado graso. O sea, que es un tema bastante importante. Entonces tenemos hepatitis por virus, hepatitis por alcohol. Y metabólica. Hepatitis también autoinmune. Hay un grupo de hepatitis que es autoinmune. Sí. Tóxica, ¿verdad? O sea, herbolarias, medicamentos. Otros virus también pueden causar hepatitis, citomegalovirus, Epstein-Barr. Exacto. Sí. O sea que hay una gran posibilidad de que el hígado resulte afectado, pero lo más frecuente es evidentemente pues los tipos de hepatitis que usted nos ha señalado. Vamos a darle participación a la gente, 809-682-9850. Hoy conversamos con la doctora Jiménez, Inés Jiménez, hoy en Cátedra Médica hablando de hepatitis. Buenos días. Bueno, gracias por informar al pueblo y a la señora Jiménez, la doctora, que por favor mi familia hace 35 años se vacunó de hepatitis B. ¿Se necesitaría un refuerzo o no?
Ya somos de 15 años para allá. Exactamente. Así mismo es. Muchas gracias por su llamada. Realmente con el tema de la vacunación en los adultos, lo principal es conocer el estado inmunológico del paciente, lo primero, para recomendar la vacunación. Entonces, hay pruebas sanguíneas por sangre que se pueden realizar y sabemos si el paciente tiene una cantidad de anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, que es el que tiene vacuna, y el A también. El A tiene vacuna. Sí, también. el A y el B, eso es bueno aclararlo primero, que los virus las hepatitis que tienen prevención por vacuna son las hepatitis A y B. Entonces, en la hepatitis A, el niño se vacuna a partir de los 12 meses y tiene un refuerzo que puede ser a los 6 o a los 12 meses. En el virus de la hepatitis B, 2, 4 y 6 meses con la pentavalente. O sea, se pone en el día de hoy, ¿verdad? La pusimos en el día de hoy. Dentro de 2 meses ponemos un refuerzo. Y luego entonces... La hepatitis A de 6 a 12 meses, el refuerzo. Y en la hepatitis B es un esquema de 3, 2, 4 y 6 meses, que se le ponen a los bebés de 2, 4 y 6 meses así mismo. Entonces ya se supone que si esa vacuna tuvo una buena cadena de frío, el paciente creó, porque también depende de la inmunidad de cada paciente, de su sistema inmunitario, creó los anticuerpos necesarios, estará vacunado por un tiempo prolongado. Okay. Pero hay pacientes que no, ya en la adultez, a partir de 15 o 20 años, luego de ese esquema de vacuna, esos anticuerpos pueden bajar o quizá la vacuna no tuvo la cadena de frío necesaria. Entonces, realizando la prueba que se llama anti-HBs, podemos conocer. Es importante esa prueba porque hay mucha gente que le mandan a hacer esa prueba y entonces se preocupan. Ven los niveles altos y dicen, ay, yo tengo hepatitis. Y es sus niveles de anticuerpos, que eso es lo que queremos. Entonces, si están por niveles menor de lo deseado, entonces recomendamos la vacunación de ese grupo de pacientes. Más si son personas que son propensos a contagiarse por hepatitis B, como el personal de salud, personal de guarderías, o que tengan contacto con grupos vulnerables. ¿Y cuál es el esquema? ¿Qué se hace, doctora, si una persona no tiene historia de haberse vacunado, ¿verdad? Y ya está adulto? ¿Cuál es el esquema que se utiliza? ¿Verdad? La primera dosis se la puso en el día de hoy. La segunda dosis, ¿cuántas dosis son? En 6 meses debe de completar el esquema de 3 vacunas. Exacto. Entonces, se la puso la primera en el día de hoy. En 2 meses. En 2 meses. Y en 4 meses. Y a los 4 meses. Exacto. Entonces, ahí tendríamos su esquema completo de vacunación. Completo. Eso normalmente alcanza para ¿cuántos años? Entre 15, 20 años. 14 a 20 años. Sí. Exacto, más o menos, exactamente. Entonces, ahí está respondida su pregunta, querida amiga Radio Escucha. Doctora, diferentes tipos de hepatitis. Deberíamos hablar entonces en esta ocasión de formas de contagio atendiendo a la clasificación para que la gente entonces tenga esa información. Porque yo sé que hay muchos mitos, muchas creencias con relación a la hepatitis y es importante que podamos ir orientando por ahí las formas de contagio. Sí. La hepatitis A y la hepatitis E tienen una forma de transmisión similar, que es la fecal oral. ¿Qué es la fecal oral? Por la boca va a entrar. Exacto. Entonces, ¿cómo? Alimentos, claro. Agua contaminada, brotes de contaminación por agua se han conocido, contactos, superficies, que se lleva a la boca cualquier alimento, cualquier objeto, niño o adulto que esté contaminado por el virus de la hepatitis A. Entonces, el B, C y D va a ser una transmisión, puede ser de diferentes tipos, pero básicamente es por sangre, transmisión sexual, o el B podría transmitirse por secreciones, pero eso todavía no está estipulado al 100%, los casos son muy mínimos y no se ha visto en en las pruebas que se han realizado, pues no hay una alta capacidad o evidencia de que sí se transmite por secreciones o corporales. Bien, vamos a seguirle dando chance a la gente. 809-682-9850. Buenos días.
Buenos días, gracias por el chance, señores. Gracias por el chance. Pero Dios Perdón, mío. perdón. ¿Y Pero, ¿dónde quién estaba habla? usted, señor? ¿Quién habla? El señor Albert. Señores, no se deben del tiempo. Es que ustedes creen que el tiempo pasa muy rápido y no. Pero nosotros estábamos haciendo una investigación en los hospitales, en las cárceles, en todos los lados. Buenos días, Albert, ¿cómo estás? Realmente la ley de atracción existe. Me trajeron, o nos trajimos ambos. Amaury, antes de mi dos preguntas a la doctora Jiménez, quiero hacerte un comentario pregunta sobre el comentario que hiciste sobre el escritorio de la Seguridad Social y los recursos que requiere la República Dominicana para la salud. Sí. Realmente la salud tiene un costo, pero no tiene precio. Así mismo. No tiene precio la salud. Tiene un costo porque todo cuesta en la vida. Claro. Todo en la vida tiene un costo, pero no tiene precio. Entonces, realmente el 4% es importante, pero ¿tú crees que no también el sistema de seguridad, el sistema de salud de la República Dominicana no necesitaría también algún cambio de estrategia, algún cambio en el comportamiento de aplicar la salud? ¿Por qué? Porque fíjate lo que pasó con el 4% de la educación y no ha habido resultados satisfactorios. Entonces, ojalá no pase así con la salud cuando se derogue ese 4%. Esa diferencia que hay con relación a lo que es la atención pública y la atención privada en la República Dominicana, donde la diferencia es garrafal, ¿tú crees que eso también no haya que mejorarlo? Porque por estos países por aquí, por ejemplo, todos los hospitales tienen que dar el servicio igualito. Aunque el seguro sea público o privado, es el mismo servicio. Entonces, pienso que hay que hacer como un ajuste en ese caso, porque la salud pública no llena las expectativas realmente. Así es. La privada sí, pero la atención primaria no funciona en la privada, sino solamente la atención. O sea, que además del dinero, no solamente el dinero puede resolver el problema, sino también un cambio en la estrategia de la aplicación de la salud. Mira, una manera, escúchame, Albert. Ajá, sí. Una manera, antes de hacer la pregunta a la doctora, de yo poder, por ejemplo, clasificar el sistema de salud nuestro es que es clasista y es excluyente. O sea, si tú vas a un hospital público, tú vas a coger lucha. Así mismo. Tú vas a sufrir los efectos de un sistema que no le interesa el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, vas a una clínica y a esa persona, escúchame, a esa persona entonces tú la tratas a cuerpo de rey. Vamos, la pregunta con la doctora. Así mismo. Incluso somos hasta abusivos en los hospitales públicos porque andamos rápido y no prestamos atención. Voy con la doctora. Sí, doctora. Bueno, estamos hablando de hepatitis, pero la hepatitis es la inflamación del hígado. Por lo tanto, estamos hablando también de hígado. Tengo dos preguntas para usted. Entiendo que, por ejemplo, ya la gastroenterología tiene una subespecialidad que es la hepatología, los hepatólogos. Sí. Porque realmente, como usted bien dijo, el hígado es una glándula que tiene que ver con la digestión, cuando hace esa bilis para emulsificar las grasas y puede ser absorbida. Bien, pero el páncreas también es otra glándula que también produce enzimas pancreáticas para la digestión también. ¿Por qué entonces los problemas de páncreas lo ve el endocrinólogo y lo del hígado lo ve el hepatólogo gastroenterólogo? Es como un concepto académico. Y la otra es con relación a las hepatitis, que ya ustedes bien describieron las causas virales, bacterianas, por transfusión, alcohólica, etcétera. Así como hay malformación orgánica, por ejemplo, del corazón o de algún órgano de los riñones, de los intestinos u óseos, se han registrado casos de malformación hepática. Lo dejo en el aire. Excelente. Gracias por tu llamada y no te pierdas, Albert. Es interesante. Sí. Siempre los comentarios de Albert. Adelante. Con respecto, ¿se me escucha? Con respecto a la primera pregunta de por qué las afecciones del páncreas la trata el endocrinólogo. El páncreas tiene dos grandes funciones, se dividen así, en endócrinas y exócrinas. Entonces, las endócrinas tienen que ver con la producción de insulina, que tiene que ver con el tema de la diabetes, entonces, todo lo que tenga que ver con la diabetes. Entonces, por esa parte, cuando hay una afección de la parte endócrina, la maneja el endocrinólogo. Pero la parte exócrina, que son las enzimas que produce el páncreas, que tienen que ver con la digestión, esa sí la maneja el gastroenterólogo. Okay. Por ejemplo, cuando hay una pancreatitis aguda, crónica, hay una insuficiencia pancreática que tiene que ver o está alterando la digestión la digestión per se, pues esa parte la maneja el gastroenterólogo. Entonces ahí compartimos ese órgano entre
endocrinólogos y gastroenterólogos. Claro. Bueno, doctora, a la gente que nos acaba de sintonizar, recordarles que hoy estamos hablando sobre hepatitis, los diferentes tipos, cuáles son las diferentes causas. Si usted tiene alguna duda, si quizás tiene algún familiar o usted es un paciente que ha sido diagnosticado con algún tipo de hepatitis y necesita orientación, sepa que puede comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. De esta clasificación de hepatitis, doctora, que usted ha dicho, ¿podríamos considerar que una de ellas tiene un peor pronóstico, otras mejor pronóstico para el paciente? Con respecto al pronóstico, vamos a, asimismo, la A y la E son solamente en la fase aguda, no cronifican. Okay. Por esa parte, tienen un mejor pronóstico con respecto a la cronicidad de la enfermedad. O sea que nos infectamos con hepatitis A o con hepatitis D, ¿verdad? Perdón. Y el pronóstico generalmente es bueno. Es bueno, okay, ¿verdad? Sí. Y usted decía que normalmente la hepatitis E, la hepatitis A, sin ofrecer tratamiento, se curan solas. Sí, así es. Muchos pacientes se le hacen su perfil virológico y sabemos que ha tenido contacto con hepatitis A y el paciente ni siquiera se ha enterado. Pasó como una gripe y no se enteró, una diarrea, una enfermedad gripal, y no se enteró de esa enfermedad. Pero también decir que en esa fase aguda puede en una menor proporción presentar complicaciones como una insuficiencia hepática fulminante o una encefalopatía hepática. Ese sí se puede complicar, pero el porcentaje es mucho menor. Así la hepatitis E en las pacientes embarazadas tiene también peor pronóstico. En un 25% pueden complicarse con una hepatopatía, una insuficiencia hepática. Ya. Entonces, con respecto a las que sí cronifican, la B, C y D. Estas tienen peor pronóstico con el tema de la cronicidad. Okay. Decir que no todos los pacientes que tienen contacto con el virus de hepatitis B o C van a cronificar. Hay un grupo de pacientes que tienen la infección y su cuerpo tienen la capacidad de eliminar y de sanar completamente de ese virus. Entonces, siempre que encontremos, por ejemplo, en pacientes con hepatitis C, su anticuerpo anti-HBC, debemos que hacer una carga viral. No sabemos si ese paciente eliminó totalmente ese virus. Entonces, ahí está. El tema del pronóstico de los pacientes con hepatitis B y C va con las complicaciones que pueden presentar. Saber que los pacientes con hepatitis B tienen mayor riesgo de presentar hepatocarcinomas por el mismo contacto. Se convierta en cáncer, en problema de cáncer. Exactamente. B y C. B y C. Ya. Vamos a darle chance a la gente. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Buen día. Adelante. Por favor, yo quiero preguntarle a la doctora que por qué la gente diabética sufre de hígado graso. Diabetes e hígado graso. Interesante pregunta. Muchas gracias, señora. El hígado graso es una entidad que se va a presentar cuando se adhieren los adipocitos, las células de grasa, en el hígado. Esto va a ser consecuencia a dos cosas. Puede ser por alcohol, básicamente, o metabólica. En la parte metabólica, cuando no hay tiene problema con el alcohol, doctor. Usted le tira mucho. Usted le tira mucho. No soy yo, doctor. No soy yo. ¿Qué nos ha hecho? Entonces, con respecto a la parte metabólica, ¿cuándo se va a guardar ahí esa grasa en el hígado? Bueno, cuando no hay un metabolismo adecuado de los carbohidratos, básicamente. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? No hay un metabolismo adecuado de los carbohidratos. Las personas no manejan bien lo que es las azúcares. Entonces,
si hay una diabetes descompensada, que lamentablemente la mayoría de los diabéticos por el tema de la alimentación, el cuidado que debe de tener, el ejercicio, que solamente nos basamos en que si tomamos una pastillita ya. Entonces no, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque al final eso va a conllevar a que desarrolle hígado graso y es por la descompensación de la diabetes. Así mismo es. Doctora, hoy conversamos con la doctora Jiménez, hoy conversamos con esta gastroenteróloga sobre hepatitis. Tenemos que irnos a una pausa, doctora, pero cuando regresemos, ¿cuáles son las manifestaciones en términos general que vamos a encontrar en un paciente que tiene hepatitis? Ya volvemos.